Hola, muy buenas de nuevo. Estamos aquí para dar paso a la siguiente ponencia que tendrá lugar de parte de Schneider Electric y de mano de Jorge Jiménez. Jorge es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y es responsable de producto de los servicios para el ciclo de vida completo del centro de datos, así como de las soluciones software de la unidad de negocio IT de Schneider Electric. Entre sus responsabilidades está la promoción de los servicios y tecnologías asociadas al centro de datos. En lo que son sus 12 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías, ha desempeñado puestos de consultoría tecnológica en multinacionales como Accenture y Everis, y también de asesoría tecnológica a nivel comercial y técnica en integradores IT, como ejemplo Unitronics y Telvent Global Services. Con estos datos, no me cabe duda que es una buena opción para continuar y que sabréis sacarle todo el jugo como lo habéis sacado a Javier con vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras dudas. Os dejo con él y os invito a que lo aprovechéis. Gracias y hasta luego. Buenas tardes. Bueno, me voy a quitar esto. Espero que se oiga bien. Bueno, buenas tardes. Yo creo que va a chocar un poco la presentación que vamos a hacer de Schneider Electric, porque seguramente vamos a hacer un enfoque que vosotros no esperabais. Hoy vamos a hablar más de IT, ¿vale? Eh, bueno, ya me ha presentado Carolina, yo soy el responsable de lo que son las soluciones de gestión y de software para centros de datos. También lo que son los servicios para todo el ciclo de vida del data center, de los centros de datos. Y lo que os decía, hoy y hemos titulado así la ponencia porque queríamos hablar de convergencia, ¿vale? Yo creo que se habla mucho de eficiencia. Normalmente no se aplican tantas medidas como lo que se habla y normalmente no tenemos en cuenta, yo creo que el factor más clave, aunque Javier sí que lo ha comentado, que es el negocio. Al final, muchas veces la eficiencia está supeditada al negocio, ¿no? Y creo que uno de los factores clave en este conglomerado de conceptos es la convergencia, ¿vale? El mundo IT, los grandes fabricantes IT ya hace años que hablan de soluciones convergentes y un poco lo que queríamos hoy nosotros era trasladaros esta visión en ese sentido, ¿vale? Entonces, sin más, un momentito, que esto no me va. Vale, sin más, lo que yo quería empezar, pues por el primer centro de datos de la historia, porque dicen que fue el primer centro de datos de la historia, en 1946. Este es el centro de datos ENIAC, ¿vale? Bueno, lo construyó la Armada Americana, sobre todo para guardar datos a nivel de balística, ¿vale? Eran 1.800 metros cuadrados, unos 150 kilovatios y, bueno, miles y miles de válvulas y diodos, etcétera. Bueno, pues este centro de proceso de datos, el primero, tenía una capacidad de procesado de 0,005 millones de instrucciones por segundo, ¿vale? Y ahora os presento el iPhone 5, que no el iPhone 6, ¿no? Está al caer. El iPhone 5 tiene una capacidad de generar 18.200 millones de instrucciones por segundo. Es decir, tiene una capacidad de procesado de 18 millones de veces de aquel primer centro de datos. Es decir, hemos evolucionado mucho. Ahora quizá, bueno, os he puesto unos pantallazos del que sería, o bueno, el que puede ser uno de los data centers o uno de los data centers más modernos, ¿no? Los centros de proceso de datos de Google. La verdad es que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Respecto a aquel primer. Además, los de Google los hacen muy bonitos, ¿no? Y lo que os decía, nosotros estamos en el momento, yo creo que de la revolución digital. Eh, bueno, pensamos o convivimos con las tecnologías de la información en todos los ámbitos, profesional, personal, ¿vale? Yo tengo unos datos aquí, pues por ejemplo, el volumen de datos se incrementa cada 2 años. Cada 2 años duplicamos los datos que generamos. O por ejemplo, este me parece curioso, en 2010 el 50% de la población mundial tenía menos de 30 años. ¿Vale? Pues bueno, de esa población menor de 30 años, el 96% ya formaba parte de una red social. Al final, ¿todo esto qué quiere decir? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy global,
en un mundo que va muy deprisa, ¿vale? Las tecnologías de la información son clave ya para nuestra vida personal y para nuestra vida profesional, ¿vale? Y han emergido, pues yo creo que dos grandes tecnologías, ¿no? Una es el cloud computing, la nube, la famosa nube, y otra es el big data, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el cloud computing o la nube? Bueno, porque necesitamos lo que decía, ir muy rápido, las compañías son conscientes de que la informática es un factor diferencial y por lo tanto requieren de que esa solución informática, su informática, sea cada vez más flexible. Les permita cada vez o tener capacidad de crecer y por lo tanto diferenciarse de la competencia, ¿no? Y eso las soluciones cloud computing la han puesto cloud, como le podrían haber puesto cualquier otro nombre, ¿no? Pero al final el concepto de cloud computing es ese, ¿no? Yo te doy lo que necesitas en cada momento, ¿no? Sea en la empresa o sea a nivel personal, ¿no? En nuestro Dropbox, pues colgar los documentos, por ejemplo. Y el otro es el Big Data, ¿vale? Lo comentaba, la información cada vez tenemos más información, se duplica cada 2 años y bueno, esa revolución digital que decía que estamos viviendo también conlleva que ya no sirven métodos tradicionales de analizar los datos. Yo antes cogía los datos relativos a mi negocio, bueno, a la gestión energética que haga, por ejemplo, en mis centros de datos, etcétera, etcétera, los analizaba y tomaba decisiones. Esto ya no es competitivo. Hoy día necesitamos tomar los datos y además decidir prácticamente en tiempo real, porque si perdemos distancia con los competidores, pues es una distancia probablemente insalvable ya, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado el Big Data. El Big Data nos permite analizar prácticamente cualquier tipo de dato, de información, y además hacerlo de forma rápida y tomar decisiones rápidas, ¿no? Lo que está por venir, pues lo que llamamos ahora el Internet de las cosas, ¿vale? El Internet de las cosas, hasta ahora, más o menos hasta no hace mucho, el que generaba la información era el ser humano, ¿no? Nosotros, mediante una acción, de la forma que fuera, por ejemplo, una transacción bancaria, hacer una foto, etcétera, éramos los que generábamos esa información. En poco tiempo, yo creo, no somos ni conscientes de cómo va a cambiar la vida. Van a ser las máquinas, las cosas las que hagan eso, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? Mi nevera, donde yo tengo un inventario, lo que tengo que tener en la nevera, analizará lo que falta y automáticamente le enviará pues al señor Mercadona o al que sea la lista de la compra y me la servirán, ¿no? Con lo cual, todo esto a lo que nos lleva, ¿vale? Nosotros en Schneider Electric tenemos una previsión, que es la que veis aquí. La previsión es que en 2030 el consumo asociado a las tecnologías de la información será del 40% de todo el consumo global del planeta, ¿vale? Que es una pasada. O sea, pensar que venimos aproximadamente en 2007-2008 estábamos en un 7, un 8% del consumo asociado a las tecnologías de la información. Y vamos a pasar como quien dice, nada, porque es un periodo de tiempo muy poco a nivel histórico, vamos a pasar a consumir el 40% mediante las tecnologías de la información. Y claro, obviamente, al final, gran parte de ese consumo va a estar centralizado en los centros de proceso de datos. Y lo que también quería enseñaros, y por eso he puesto la bombillita que veis aquí, aunque tengo que decir que me ha gustado más la cerveza de Javier, ¿vale? Eh, ese consumo se lo van a llevar tanto equipos IT como equipos de facility, ¿no? Y por eso es tan importante el primer concepto al que hacía referencia, el de convergencia, ¿no? Tenemos que empezar a analizar todo eso de manera global. Tendemos a hacer un análisis de la eficiencia muy departamentalizado o muy a nivel de equipamiento de subsistema, ¿no? Y en breve estaremos obligados a empezar a hacer eso a un nivel mucho más global, ¿no? Tener una visión global, ¿no? Eh, y bueno, para nosotros que también estamos viviendo esa digitalización, pues nosotros en Schneider Electric
internamente tenemos un programa de digitalización bastante importante. De hecho, estamos invirtiendo, creo que en lo que más estamos invirtiendo es en el software. Obviamente, también las tecnologías de la información es una oportunidad para mejorar todo eso, ¿vale? Vamos a tener una gran cantidad de energía que probablemente ni nos imaginábamos en esos centros de proceso de datos, cada vez van a consumir más. Desafortunadamente, la factura energética en España cada vez va a subir más y sí o sí vamos a tener que empezar a hacer análisis globales que nos permitan. Y para eso yo creo que el software va a ser vital, ¿vale? Bueno, esto es un poco para ponernos en situación, ¿vale? Lo que quería poner a continuación y ya empezar un poco a hablar más de arquitectura y de software, que es de lo que vamos a hablar. Bueno, quería poner la definición de eficiencia energética. Por una razón, tendemos a asociar eficiencia energética con ahorro de costes, ¿no? Y es verdad, yo soy más eficiente, consumo menos, tengo ahorro de costes energéticos. Pero he querido poner la definición, esta definición está sacada de Wikipedia, porque además de eso, la eficiencia también nos permite liberar recursos que podemos utilizar para otros proyectos, para otros clientes, etcétera, etcétera. Y también nos permite utilizar mejor los dispositivos y que por lo tanto su vida útil aumente. Normalmente esta segunda cuestión no es obvia y no, digamos que nuestro subconsciente cuando hablamos de eficiencia no lo asocia, pero creo que es muy importante, ¿vale? Y un poco lo iremos viendo a lo largo de la presentación, ¿vale? Entonces, sin más, eh, para ser eficientes, lo primero que nosotros desde Schneider Electric, cuando diseñamos soluciones, lo primero obviamente es diseñar dispositivos inteligentes. Yo creo que es importantísimo. Obviamente el dispositivo tiene que ser eficiente, pero hoy día, en el mundo en el que estamos, tiene que ser inteligente. Y inteligente quiere decir para mí dos cosas. La primera, conectado, o sea, que tenga comunicación. Y cuando digo que tenga comunicación, voy a ser un poco más, quizá estricto, que tenga comunicación moderna, ¿vale? O sea, yo creo que hoy día casi, bueno, ya existe, ¿no? Nos podemos conectar a la lavadora de manera desde Internet. Y no sé por qué, todavía hay cracks, enfriadoras, cuadros eléctricos, etcétera, a los que no nos podemos conectar desde Internet, ¿vale? Simplemente para ver pues, su estado o para gestionarlo, ¿no? Yo creo que eso es primordial hoy día y debería ser un requerimiento estricto, ¿no? Y lo segundo, el hecho de que sean dispositivos inteligentes es que tengan capacidad de decisión autónoma, que ellos mismos puedan tomar decisiones autónomas, porque si tienen esa capacidad, pues seremos más precisos al ser eficientes, ¿vale? Esto sería para nosotros el punto de partida, pero lo decía al principio, yo creo que no debemos quedarnos únicamente en esto, en el dispositivo o en el subsistema, tenemos que ir creciendo, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Lo siguiente, y esto lo ha comentado Javier, creo que ya hoy día tenemos que pensar cuando diseñamos un centro de datos en modularidad, ¿vale? La modularidad, obviamente, que necesite el tamaño de ese centro de datos y la disponibilidad de ese centro de datos. Desde modularidad interna, pues a nivel por ejemplo, módulos de potencia, si es una OPS, a luego ya modularidad externa, cuando pues podemos juntar diferentes dispositivos, como veis aquí, pues una OPS con un rack con un tipo de refrigeración en fila, con un cuadro de distribución, con una CDU, etcétera, que nos permita luego juntar esas piezas o esos pods, como llamamos nosotros, para ir creciendo, ¿no? Con el negocio. Es fundamental, o sea, poder crecer con el negocio y de forma rápida, ¿no? Y luego ya sí, hablamos de grandes data centers, pues esa modularidad a nivel de su sistema, ¿no? Pues, sistema pues, de refrigeración, de generadores, de UPS, etc. La ventaja es obvia, las ventajas. La primera es disponibilidad.
Cuando trabajamos con equipos modulares, son, bueno, aquí lo veis, ¿no? En el fondo, me gusta poner las piezas de la Lego, al final es como montar un Lego, ¿no? Cogemos las piezas que necesitamos, montamos un pod y según vamos necesitando, montamos más pods. Son todas piezas estándares que fabricamos pues, fabricantes como nosotros, ¿no? Y que por lo tanto un problema en una de esas piezas normalmente estará reportado. Y si no está reportado es mucho más fácil de solventar que cuando hacemos un diseño de un producto específico para una necesidad, ¿no? Las dos siguientes ventajas, escalabilidad y flexibilidad. Ya lo comentaba, o sea, en el mundo en que vivimos, yo creo que tanto el hardware IT como el hardware de Facility IT se van a convertir en una commodity más de las compañías. A mí no me importa la infraestructura, donde están negocios en las aplicaciones, en mi nube, y lo que hay debajo es infraestructura. Y me va a dar igual si son servidores, si es una UPS, si es un equipo de refrigeración. Lo que quiero es que cuando necesite más recursos, rápidamente me los proveas, ¿no? Y eso es fundamental que la arquitectura sea modular. Y el último es de eficiencia. Obviamente, aquí, cuando damos lo que necesitamos, cuando la solución nos aporta lo que necesitamos y además está formada por piezas eficientes, pues bueno, la eficiencia es mayor. ¿Vale? Financieramente, bueno, pues ajustamos el CAPEX y el OPEX además, ¿no? Invertimos lo que necesitamos en cada momento. ¿Vale? Ok, dispositivos Smart, arquitectura modular y el siguiente paso, arquitectura convergente. ¿Vale? Eh, y aquí, pongo y empiezo a hablar, ¿no? de los fabricantes IT, ¿no? Pongo varios ejemplos. Yo creo que, bueno, el mundo IT, los fabricantes IT, HP, IBM, etcétera, viven más cerca del negocio y por su naturaleza de vivir más cerca del negocio se adecuan mejor a las necesidades del negocio. Estos fabricantes han sabido ver que las tecnologías de la información iban a ser clave en el negocio, se adecuaron mejor a eso. Ahora ven que necesitamos negocios flexibles, o sea, informática flexible para esos negocios y se han adecuado con soluciones, pues como ellos llaman, ¿no? También convergentes. O sea, tú llamas a HP, que es el primero que aparece ahí con el Convergent Infrastructure, y dices que necesitas un CPD y él te puede proveer toda la infraestructura IT que necesitas. Obviamente, el beneficio es rápido. O sea, a nivel de gestión, lo gestionas con un único proveedor y a nivel también de provisión, ¿no? Al final, o sea, hay muchos data centers que empiezan a tener pérdidas porque el commissioning, la puesta en producción, se retrasa. O sea, empiezan ahí a tener pérdidas o a tener retrasos en sus retornos de inversión planificados precisamente por eso, porque gestionar muchos fabricantes, pues puede ser eso, ¿no? Un problema. Y bueno, a mí me gusta decir que nosotros somos pues el HP en el mundo Facility, ¿vale? Schneider puede proveer de esa arquitectura, es decir, la solución completa de Facility en el mundo Facility para, para el centro de datos, ¿vale? Y bueno, ya lo he comentado, ¿no? La ventaja a nivel de gestión yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Otra cosa que también quiero puntualizar es el conocimiento, ¿vale? Porque lo decía, se habla mucho de eficiencia, muchas veces pues no se aplica y otras veces se desconoce. Otra de las cosas que nosotros en Schneider tenemos tanto una visión como una misión, que es la eficiencia y la sostenibilidad, y compartimos todo nuestro conocimiento en general con el mundo. O sea, tenemos una aplicación, como veis aquí, de white papers bastante, yo creo que bastante buenos a nivel tecnológico. Tenemos una aplicación para hacer diseños de data centers de forma rápida, ¿no? O sea, yo quiero un data center con esta capacidad IT, un nivel tier tal y un VD tal, y rápidamente pues te provee de una solución rápida, ¿no? Que creo que para
para empezar, cuando empezamos a analizar un proyecto, pues puede ser una buena forma de empezar, ¿no? Tenemos herramientas luego, los trade-off tools, que son específicas pues, para calcular pues, qué ahorro me va a proporcionar, por ejemplo, un pasillo frío o un pasillo caliente respecto a un pasillo frío, etcétera. Herramientas de este tipo, ¿no? E incluso una herramienta de diseño para nuestros partners, ¿no? De lo que serían centros de datos. ¿Qué quiero decir con esto al final? Que yo creo que también es importante, ¿no? Que nosotros, que tenemos conocimiento, que lo compartamos con vosotros y con los usuarios finales, ¿no? Porque al final lo importante es que cuando nos sentemos a hablar con un usuario, con un cliente, con un integrador, con un colaborador, que todos entendamos de lo que hablamos, porque va a ser mucho más fructífero y probablemente el resultado será mucho mejor. Y bueno, ahora ya empiezo a hablar de software, ¿vale? Yo creo que Javier lo ha comentado y ha hecho bastante hincapié en la importancia de medir, ¿vale? Yo voy a hablar de decir, aunque al final le pongamos las siglas que le pongamos, gestión para centros de datos, Center Infrastructure Management. Bueno, al final es gestionar el centro de datos. Y bueno, para nosotros, ¿qué significa eso? Bueno, lo primero, medir, como decía Javier. Recoger la información. ¿Eh? Y recoger la información, como aparecía ahí, desde cualquier o en cualquier punto donde pueda ser interesante para mejorar. Pues desde, como veis aquí, a nivel de servidor, ¿vale? Directamente conectándome a los servidores y midiendo su consumo y su utilización, por ejemplo, para saber si son eficientes. Luego ya soluciones más tradicionales, pues el mecánico, el eléctrico, bionicular, consumos, analizadores de redes, etcétera. Lo importante es recoger la información para poder analizar. ¿Y qué quiere decir analizar? Bueno, lo primero que quiere decir es pues, tener lo que decía al principio, una visión virtual que me permita contextualizar. A ver, si yo os pongo la imagen de arriba, pues probablemente me diríais, aquí hay un error, ¿no? No puede consumir lo mismo el Prius, ¿no? Que es un coche híbrido, que el todoterreno este inmenso, ¿no? Obviamente falta la información de contexto. Uno va cuesta arriba, Prius, y el otro va cuesta abajo. Pues al final es lo mismo en el centro de datos, que es en todo momento saber la interrelación de los activos que hay en el centro de datos. Pues cómo o qué activos intervienen en mis servicios, en a los departamentos, en las aplicaciones, etcétera. Que yo pueda saber en todo momento qué pasa si hago con esto, a quién le afecta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Para poder analizar. Y lo segundo es saber dónde estoy, ¿vale? O sea, una vez tengo los datos y los analizo, ¿vale? El software me debe permitir saber dónde estoy. Por ejemplo, saber dónde están mis capacidades, ¿no? A qué nivel estoy de mis capacidades, ¿no? Muchas veces no sabemos si tenemos realmente que construir un centro de datos nuevos o no, ¿vale? Eso debe ser también objetivo de ese análisis que me permita el software. Si yo he construido el de datos con unas premisas de eficiencia, de disponibilidad, de servicio, pues saber en todo momento en qué situación me encuentro de ese plan original, ¿no? Y a partir de aquí, yo creo que viene el punto más importante que nos tiene que aportar el software a día de hoy, que es la predicción, la simulación. ¿Vale? Comentaba también Javier que ellos utilizan CFD. CFD es una herramienta para eso, precisamente. Los efectos de un cambio, ¿vale? Que es introducir un rack en su caso o un equipo, ¿no? Pues eso me lo tiene que permitir el software, ¿vale? Porque es el camino para optimizar. Para optimizar, yo creo, para mí significa dos conceptos. Uno es mejorar la disponibilidad y el otro mejorar la eficiencia. Eficiencia energética y operativa, como veremos, ¿vale? Y esto los grandes ya lo están haciendo, ¿eh? O sea, pongo, por ejemplo, esta noticia apareció hace poco en el blog de Google,
apareció, bueno, uno de sus empleados ha diseñado un modelo matemático en base a varios puntos de entrada, a varias mediciones de entrada, que les permite a Google predecir con un 99,6% su eficiencia, en este caso su PUE. ¿Eh? Esto yo creo que es importante porque bien trabajado le puede permitir a Google tomar decisiones por anticipado para mejorar su eficiencia. O sea, si hay un huracán en Estados Unidos entre las 8 y las 9, que es cuando se me conectan todos los usuarios a los que estoy dándole el servicio de mail, ¿no? Eh, pues mi eficiencia va a bajar, ¿no? Porque no se van a conectar y voy a tener más recursos de los que debería, no sé. Tomar decisiones de este tipo sabiendo los resultados por anticipado, ¿no? Y bueno, obviamente esto es Google, ¿no? Y esto no es aplicable, no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero sí que ya hay software, ¿no? Nosotros desarrollamos software que permite ya, pues, esa parte de análisis predictivo que me permita optimizar, ¿vale? Pues desde, por ejemplo, ¿no? Como veis aquí, pues yo elijo un dispositivo en mi centro de datos y como tengo contexto de todo el centro de datos, tengo visión global del centro de datos, pues sé cuál va a ser la afectación, ¿no? En este caso es un dispositivo de comunicaciones, ¿no? Pero podría ser un crack. O sea, antes de hacer un cambio de un crack de la sala que puede, que puede dejarnos sin servicio una determinada zona de la sala, bueno, pues anticiparme y evaluar si puedo, a quién voy a afectar, ¿no? Por departamento, servicio, aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? También existen, y el software lo permite ya, evaluar, ¿no? Ese CCD que comentaba Javier en tiempo real. Yo puedo, aquí lo veis, ¿no? Puedo incluso comparar lo que sería un hipotético peor caso de consumo, que sería la parte de arriba, cuando los equipos que hay en esos racks pues consumiesen el máximo de su capacidad, pero también evaluarlo en tiempo real si tengo sensores o incluso si estoy conectándome a los servidores que hay en esa sala, ¿no? Poder hacer eso en tiempo real y saber cuál es el comportamiento técnico de la sala. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos evaluar y ya entrar dentro del mundo IT, de los grandes o el gran ineficiente del mundo IT, que es el servidor. ¿Vale? Poder conectar con el servidor, evaluar su utilización, si es eficiente o no es eficiente, e incluso marcarlo, ¿no? Como veis aquí, tres colores, ¿no? Rojo, amarillo o verde, ¿no? Todo esto también a nivel virtual, ¿vale? Es hoy día el gran generador de infraestructura inutilizada e ineficiente a nivel IT es la proliferación de servidores zombie, ¿no? Que se llaman, ¿no? Son servidores virtuales que se generan porque es muy fácil y luego no se utilizan. ¿Vale? Eso demanda una cantidad de recursos físicos que al final demanda una cantidad de recursos a nivel de facility para algo que no estamos utilizando. Esto hay que verlo de manera global. Si no lo vemos de manera global, es imposible de detectar, ¿no? Si lo analizamos a nivel de su sistema. Obviamente, tener un análisis de todas las capacidades y rápido, ¿no? Aquí veis, ¿no? Pues rápidamente saber cuál es mi capacidad máxima. Luego yo reservo una capacidad, sea para mis clientes, ¿no? O sea para los RAS que van a meter en la sala. Saber luego, pues, esa capacidad real de los equipos que podría llegar, ¿no? Que podrían llegar a consumir los equipos que hay en la sala instalados y comparar con la que estamos midiendo, ¿no? Que es la que veis aquí en verde, ¿no? Tener esa visión me permite, pues, tomar decisiones rápidas, ¿no? E incluso mejorando esto, ¿no? Somos capaces ya de analizar tendencias, en el caso, por ejemplo, del modelo de negocio de inversión, analizar la tendencia de consumo de un cliente y hacer una previsión de capacidad estimada y que sería suficiente para reservar para ese cliente, liberando, ¿no? O favoreciendo la liberación de capacidad
para poder vender a otros clientes, ¿no? En el caso de empresas con modelos de negocio tipo a Inverse, ¿no? Como trabaja. Y bueno, lo más importante es que al final el software nos muestre esa información, ¿vale? Porque una de las grandes carencias creo que tenemos hasta el día, bueno, no hace mucho, es que no tenemos visión de todo eso, ¿no? Ese plan que decía, tener visión de ese plan, pues no lo podíamos ver. Bueno, hoy día ya lo podemos ver, ¿no? Y podemos incluso elegir pues, lo que queremos ver y qué es importante para nosotros y qué no es importante, ¿vale? Y eso está madurando, ¿vale? Hay el 451 Group, como veis aquí, ha definido un modelo de madurez para las soluciones de CIM y va despacio, ¿no? Yo creo que los usuarios tienen que madurar en el uso de este tipo de herramientas. Creo que ya más o menos gran parte son conscientes de que hay que monitorizar, hay que medir, ¿vale? Como paso previo a cualquier otra acción. Y poco a poco hay que ir subiendo en estos niveles hasta llegar a ese software que te permite simular, emular, predecir qué pasa si cambio un rack, qué pasa, dónde tengo que meter un servidor cuando va a entrar, en cuál es la mejor ubicación, etcétera. Todo eso, esos niveles superiores de optimización, bueno, pues hay que ir madurando en el uso, ¿vale? Hasta llegar al nivel 5, que como veis aquí, sería la autogestión. Un data center que él mismo y de manera autónoma se autogestiona. Nosotros como fabricantes de software vamos dando pasos para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ya nos integramos con los fabricantes de virtualización. Yo creo que hoy día es fundamental, teniendo en cuenta que a nivel IT todo se virtualiza, ¿no? En la nube. Pudiendo incluso mover esos servidores virtuales cuando puede haber un problema. Si hay un crack que tiene un problema en la sala, se para, aunque yo tengo alta disponibilidad, por lo que sea, hay un rack que se va a ver afectado y puede subir mucho la temperatura, bueno, pues somos capaces de evaluar ese problema, ¿vale? Es decir, ese rack va a subir su temperatura hasta X grados, esos X grados pueden suponer que es los servidores que hay dentro se empiecen a parar porque se van a calentar y vamos a notificar, oye, pues mueve los servidores virtuales que tiene alojados esos servidores físicos a otra zona de la sala que no se vea afectada. Eso ya es posible, ¿vale? También es posible, por ejemplo, controlar energéticamente los servidores. Lo decía antes, los grandes ineficientes del CPU son los servidores. Si llegamos a optimizar eso y luego alineamos con la parte facility, yo creo que tendremos un centro de datos bastante eficiente. Bueno, pues podemos controlarlos, incluso limitarlos, ¿vale? Hay varias políticas de limitación y eso, ¿por qué no? Pues puede significar pues, a un gran cliente pues, decirle, oye, pues todo el entorno de desarrollo, pues que no sobrepase un determinado consumo anual y así te aseguras que la factura asociada a ese departamento que es de desarrollo, que por tanto no es negocio en sí, pues que no pase un determinado umbral de coste energético, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo va a ser la optimización del aire en la sala, ¿vale? Estamos a punto de sacar un producto que es Cooling Optimize, que requiere de hardware en los cracks de la sala, ¿vale? Y que conjuntamente con el software, con la parte de refrigeración que os he enseñado, se encargará de controlar esos cracks para que en todo momento el aire en la sala sea el óptimo, ¿vale? Y por lo tanto, el gasto energético asociado al aire, ¿no? A la impulsión de aire en el centro de datos sea el óptimo, ¿vale? Esto está a puntito de salir, ¿vale? Y eso es el de fin, ¿vale? Pero bueno, lo que os decía, le ponemos esas siglas porque se las puso Gartner hace 4 años, pero bueno, es gestión óptima del centro de datos, ¿vale? Eh, ahora voy a comentar esto porque normalmente suele uno pensar que este tipo de soluciones es para grandes cuentas, grandes clientes, los bancos, ¿no? Empezamos por los bancos. Lo que sí que me gustaría, y por eso pongo este ejemplo, cuando se empezó a hablar de virtualización a principios de los años 2000, 2002, 2003,
se decía lo mismo, ¿no? Esta tecnología es para los bancos, para las grandes cuentas. Hoy día, cualquier data center, yo creo, o prácticamente cualquiera de España y del mundo, de cualquier tamaño, tiene servidores virtuales. ¿Vale? Yo creo que esto es una forma de operar y de gestionar el data center moderno. Y va a caer por su propio peso. Y va a caer por su propio peso en todas las compañías. Lo importante, y hablábamos antes de modularidad, obviamente, dependiendo del tamaño, que estas herramientas sean modulares va a ser un factor clave a la hora de decidir. Obviamente una empresa más pequeña, para tener un retorno de inversión, necesita más, ¿no? Más tiempo. Entonces, bueno, que sea modular y que le permita ir subiendo en esos niveles que veis de madurez, será mucho mejor. Y bueno, al final el objetivo, lo decía al principio, para nosotros, tanto del hardware como del software, tiene que ser alinear el negocio con la tecnología, con el hardware y con la eficiencia. Obviamente, si necesitamos una disponibilidad de Tier 4, tenemos que asumir que no vamos a ser igual de eficientes pues, que lo seríamos probablemente con un Tier 1, ¿no? Utilizando las mismas tecnologías o los mismos equipos, pero no la misma disponibilidad, ¿no? Y lo que también quiero comentar con la gestión es que pasa lo mismo. Decía antes, esas soluciones de gestión tienen que ser modulares. La otra es que también tienen que ser convergentes, ¿no? Y bueno, suelo poner ¿no? La fábula de los ciegos y el elefante, ¿no? Porque lo que no debemos convertir tampoco las herramientas en silos del centro de datos, ¿vale? Es decir, el CIM o cualquier herramienta asociada a las facilities, asociada a la IT, no se debe convertir en una herramienta aislada del centro de datos, ¿vale? Al final, tenemos el negocio y tenemos una herramienta o unas herramientas que están focalizadas con el negocio, que son las herramientas de gestión del servicio, ¿eh? Toda una infraestructura y todas unas herramientas asociadas a facilities o a IT, lo más fundamental hoy día ya es la integración. O sea, debemos ser capaces de integrar todo eso, porque al final de esta forma integraremos o alinearemos toda la cadena que interviene en la informática con el negocio. Y yo creo que a nivel energético va a ser fundamental, ¿vale? Nosotros lo notamos, ¿no? Nosotros como fabricantes de carácter verde, ¿no? Lo notamos. Cada vez hay una concienciación mayor con ser eficientes, porque la factura energética cada vez sube más, ¿no? Y lo que quería añadir también, y casi para acabar, ¿vale? Es hablar también de eficiencia operativa. ¿Por qué? Porque al final, lo decía, esta herramienta implica una forma diferente de gestionar el data center y de operar el data center, una forma más moderna de hacerlo, ¿no? Y eso conlleva cambiar, no sé si las personas, pero sí la especialización de las personas y los procesos. Obviamente hay que adecuarse a eso, ¿vale? Me gusta dar un ejemplo porque hemos trabajado con ellos, ¿vale? Que es el Centro de Datos de Alcalá, ¿vale? En el que Ferrovial Servicios, pues, bueno, ha conseguido el Tier 4 Gold en operación, ¿vale? Que eso es muy difícil, o más difícil, bastante más difícil que conseguir el Tier 4 de diseño, ¿vale? Y bueno, ellos desde la etapa de diseño ya incorporaron a la operación, ya eran conscientes de que necesitarían una operación moderna ese data center y que necesitarían unas herramientas adecuadas para hacer eso, ¿vale? Y se involucraron con nosotros, con el DECIM, y les está reportando beneficios, les está reportando beneficio operativo, les está reportando beneficio energético y lo que es también más importante para ellos, les está reportando también beneficio a nivel de costes en piezas tangibles, ¿no? O sea, los repuestos, el utilizar mejor los dispositivos hace que les tengan o los repuestos o los cambios de filtros, etc., se optimicen también, ¿eh? Y prácticamente acabo. Porque otro de los puntos que me gusta comentar
es el diseño. Lo decía, en Alcalá lo tuvieron presente, cómo iban a operar ese data center. Cuando diseñamos, tendemos a, bueno, a hacer el diseño, ¿no? Y no tenemos en cuenta muchas veces que luego tenemos que operarlo, porque un diseño sobre el papel puede ser muy eficiente, pero al final lo que le va a hacer eficiente a ese data center es la explotación que hagamos de él. Y yo siempre digo, no sé si es poner un decir en el diseño, pero sí trabajar con esa visión, trabajar con la visión de CIM global a la hora de diseñar y pensando que después eso lo vamos a explotar durante 15 años, también tenemos que optimizar esa operación. Y como ejemplo pongo, pues eso, un tier 1, ¿no? Yo diseño un tier 1, diseño un tier 4, ¿vale? Eh, yo las preguntas que siempre hago, cuando alguien me dice que se va a construir, o que tiene, no hay muchos, pero cuando alguien está interesado, ¿no?, en construir un tier 4, lo primero que le pregunto es, ¿toda la infraestructura que vas a meter ahí te necesita un tier 4? Un banco. ¿Necesita que su entorno de desarrollo tenga un tier 4? ¿Necesitas que todo tu almacenamiento tenga una disponibilidad de tier 4? El backup, necesitas un tier 4 para eso. Pensemos que un tier 4 o un tier 3, o sea, al final vamos escalando, pero cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero. O sea, te aseguran una disponibilidad, pero realmente no necesitamos toda esa disponibilidad y no necesitamos gastar todo ese dinero, ¿vale? Pero lo diseñamos. La siguiente pregunta que normalmente yo hago, ¿no? Pues, realmente, tú luego construyes un tier 4 o un tier 3, ¿vale? Perdemos un poco de disponibilidad, pero resulta que estás haciendo copia síncrona de todo tu almacenamiento, por lo tanto de todos tus datos, por lo tanto de todo tu negocio, en un CPD que tienes en otra ubicación y encima también es activo. Realmente necesitas un tier 3 o 4 para eso, cuando sabes que si se te cae el servicio en un CPD de manera automática, no pierdes el servicio y tienes lo mismo en el otro, ¿no? O sea, normalmente hay dos diseños que van por separado, el IT y el Facility. Y yo creo que tenemos que empezar a juntarlo. Por eso digo que utilizar un decir, ¿no? No sé si es un decir o cómo decirlo, pero empezar a pensar eso, ¿no? En juntar eso, ¿no? Porque al final los centros de datos van a consumir cada vez más y por lo tanto cada vez nos van a demandar que ajustemos en la eficiencia y eficiencia y disponibilidad muy pocas veces son proporcionales, ¿no? Entonces hay que ir ajustando todo eso, ¿no? Y para eso hay que ir más al detalle. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros. Si acaso ahora abrimos ronda de preguntas. Bueno, Francisco Javier Sánchez pregunta, como fabricantes de diferentes soluciones y productos para entes, ¿podrías aclararnos con exactitud vuestra posición respecto a las empresas que nos dedicamos desde hace ya muchos años a diseñar, construir, instalar, mantener centros de proceso de datos, teniendo en cuenta que dentro de vuestro grupo existen divisiones o empresas que se dedican a vender directamente a los clientes potenciales vuestras propias soluciones? En resumen, ¿es vuestro enfoque atacar directamente al cliente final o por el contrario, vuestra política es la de ser un facilitador de soluciones a empresas dedicadas a la actividad económica? A ver, nosotros somos, como se me dice, un fabricante de canal. Trabajamos con nuestra red de partners
y ese es nuestro enfoque. Obviamente, seguro que hay ciertas excepciones, pero muchas veces yo creo que no es tanto por el enfoque, sino bueno, aquí influyen muchas cosas. Influyen desde que el propio usuario final eh, no quiere hasta la situación económica. O sea, pero el enfoque es a facilitador y trabajar con el canal. Somos conscientes de que, y yo creo que sería un error, de que se construyen muchos data centers, muchas salas, y tenemos capacidad de eso, de ser o de poder llegar a todos esos clientes, ¿no? O clientes potenciales. Para nosotros lo natural es hacerlo a través de colaboradores. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues buenas tardes a todos y muchas gracias.